Es Julián Vera. Soy biólogo, especializado en fauna silvestre. Desde hace más de una década he trabajado con jaguares, ocelotes, tejones, venados y toda clase de animales que deambulan en lo más profundo de las selvas mexicanas. La mayoría de mi trabajo ha sido en Chiapas y en los Tuxtlas, pero el año pasado, en abril, se me presentó una oportunidad que siempre había soñado: documentar el comportamiento de especies nocturnas en la reserva de la biosfera de Calakmul, en Campeche. El proyecto era parte de un convenio con una universidad europea. Tenían interés en monitorear los patrones de desplazamiento de animales en zonas poco transitadas de la selva. Me propusieron trabajar solo durante 2 semanas en un sector alejado de los campamentos principales. Yo acepté sin pensarlo. Siempre he preferido trabajar solo. Me enviaron con el equipo necesario: cámaras trampa de infrarrojo, grabadoras de sonido nocturno, GPS, una pequeña tienda de campaña, provisiones para 10 días y una radio de onda corta. No había cobertura de celular en ese punto. El lugar específico donde me instalé estaba a unas 4 horas a pie desde el último punto accesible en camioneta, siguiendo veredas abiertas por antiguos chicleteros. Era un paraíso intacto. Ceibas colosales, bromelias colgando como cabellos verdes de las ramas, el canto de los monos aulladores despertándome cada mañana como si se burlaran del mundo moderno. Ahí, en el corazón de la selva, uno se siente parte de algo más grande. El primer día instalé 6 cámaras trampa alrededor de un arroyo seco. Marqué sus ubicaciones con el GPS y coloqué pequeños cebos para atraer a los animales. Después volví a mi tienda y comencé a registrar el comportamiento del entorno. Huellas frescas, nidos abandonados, escarabajos nocturnos, patrones de insectos. Todo normal, todo como lo esperaba, hasta la 4ª noche. Fue esa madrugada cuando vi por primera vez algo raro. Alrededor de las 2, me despertaron unos sonidos que no reconocí. No eran jaguares, tampoco monos ni búhos. Era algo más rítmico, como pasos firmes sobre hojas secas. Salí de la tienda con la linterna. Miré alrededor, en silencio, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo. Pasaron unos minutos. Entonces vi un reflejo, no de ojos de animal, que suelen reflejar la luz como 2 puntitos, sino una especie de bruma que se movía, apenas perceptible, entre los árboles, como una figura delgada, vertical, que desapareció al instante. Me quedé allí parado por casi media hora, esperando que el sonido regresara, pero no pasó nada. Me convencí de que quizás había sido algún animal que no conocía. Aquí todo es más denso, más salvaje. Volví a dormir. La mañana siguiente fui a revisar las cámaras. 3 no captaron nada. Otra tenía un par de tejones. En la 5ª, un jaguar cruzando a medianoche. Pero fue en la 6ª cámara donde todo cambió. Las primeras 2 fotos eran normales. Un ocelote, una zarigüeya. Pero la 3ª, tuve que parpadear varias veces. No sabía qué estaba viendo. Era una silueta, humanoide, alta, alargada, pero deformada. De pie a unos 5 metros de la cámara, entre 2 árboles. No tenía ropa visible, pero su piel parecía oscura, cubierta de algo como barro o corteza. Los brazos eran demasiado largos. En vez de cara, tenía algo borroso, como si se moviera al momento de ser captado. La foto era en blanco y negro. El infrarrojo no capta color, pero aún así, sentí un escalofrío. Revisé la hora, exactamente la hora en que había oído los pasos. Regresé al campamento sintiéndome observado. Me repetí que debía haber una explicación lógica. Un cazador perdido, un indigente, un animal mal captado. Lo que fuera. Pero esa noche no dormí, y la siguiente fue peor.
A las 2:15 am se repitió el sonido, más claro esta vez. Pasos, uno tras otro, lentos, pesados, como si alguien caminara deliberadamente en círculos alrededor de mi tienda. No me atreví a salir. Solo apagué la linterna, tomé el cuchillo de monte y me senté dentro de la tienda, conteniendo la respiración. Los pasos duraron tal vez 15 minutos. Luego se alejaron. Lo más aterrador fue que nunca escuché ramas quebrarse, ni arbustos moverse. Solo las hojas secas. Al amanecer salí a revisar el perímetro. Esperaba encontrar huellas, algo, pero no había nada, ni siquiera mis propias pisadas del día anterior. El suelo estaba limpio. Volví a las cámaras. Solo 3 tenían contenido. En una de ellas, la figura otra vez, más cerca, esta vez mirando directo a la cámara. No había rostro, solo una especie de hendidura donde debería haber estado la cara, como si alguien hubiera tallado un rostro en madera y luego lo hubiera borrado a medias. Pasé horas comparando las proporciones. No coincidían con ningún animal, ni con un humano común. No había lógica en eso. Grabé el contenido de la tarjeta SD en mi computadora portátil, copié las imágenes en una memoria y borré el original de la cámara. Tomé una decisión. Debía cortar la expedición. A las 6 de la tarde, intenté comunicarme por radio con el campamento base. Solo ruido. Lo intenté cada hora. Nada. Decidí salir al amanecer. No iba a pasar otra noche allí. Esa última noche fue diferente. No hubo pasos. No hubo ruidos. Solo un silencio absoluto, antinatural. Como si toda la selva se hubiera callado. Ni insectos, ni viento, ni monos. Solo el zumbido de mi linterna portátil. A las 3 de la mañana, sin previo aviso, la tienda se movió. Una mano, una garra, algo, presionó la lona desde afuera, como si tanteara, despacio. No rasguñaba, no golpeaba, solo se deslizaba sobre la tela. Yo me quedé paralizado. Después de eso, silencio otra vez. A las 5, recogí todo lo que pude en la mochila y salí. Caminé sin descanso las 4 horas hasta el punto de salida. Ahí me esperaba el guía con la camioneta. Me dijo que me veía pálido, enfermo. Yo no respondí, no dije nada. Solo le pedí que me llevara al pueblo más cercano con señal. 2 días después entregué el material al coordinador del proyecto. Le pasé todo. Registros de animales, grabaciones de sonido, mapas, excepto la memoria con las fotos de la figura. Esa me la quedé. No quería ser parte de algo que no entendía. Pero esa noche, ya en mi casa, recibí un correo del coordinador. Era una nota breve. Interesante patrón en la cámara 6. ¿Tienes más imágenes de esa figura? Nunca le había dicho cuál era la cámara que lo captó. Desde entonces, no he vuelto al campo. Sigo trabajando en gabinete, analizando datos, redactando informes. Me alejé de las reservas grandes, pero esa memoria sigue guardada, en una caja metálica oculta entre mis cosas. A veces, al verla, siento que tomé la decisión correcta. Otras veces, creo que cometí un error al quedármela, porque desde hace 3 semanas, por las madrugadas, escucho pasos sobre las hojas secas, y yo ya no vivo en la selva. He pensado muchas veces en tirar esa memoria USB, romperla, enterrarla, incluso prenderle fuego, pero no lo hago. Algo dentro de mí, no sé si por instinto profesional, por simple terquedad o por una curiosidad que me está costando la tranquilidad, me impide deshacerme de ella. Sé que en esa memoria hay evidencia de algo que no cuadra con ninguna explicación racional, algo que no se ajusta a ninguna de las especies que he estudiado durante toda mi vida. Y al mismo tiempo, sé que tenerla aquí, en casa,
Es una forma de atraer algo que no debería estar cerca. Pero no me creas a la primera. Yo tampoco me habría creído si no fuera porque todo lo que te cuento ha pasado. Si tuviera una pizca de imaginación para el drama, te diría que cada noche lo siento más cerca, que ya vi su silueta en mi ventana. Pero no, esto es real. Y lo que lo hace peor es justamente eso, que es posible. Después del correo del coordinador, cuyo nombre no quiero mencionar aquí, no respondí. Lo dejé en visto. Al día siguiente me marcó. No contesté. Entonces recibí otro correo, esta vez más directo. Julián, entendemos si no quieres colaborar más, pero al menos comparte las imágenes completas. Hay patrones que podrían confirmar lo que otros han registrado en La Mosquitia, en Honduras. No eres el primero, solo el primero que lo captó tan cerca. Me quedé helado. ¿No soy el primero? ¿Otros lo han visto? No supe cómo procesar eso. Pensé en responder, en pedir más información, pero me detuve. Había algo en el tono del correo, algo frío, técnico, que me hizo retroceder. Como si esto ya no fuera un descubrimiento, sino un protocolo. Esa noche, por primera vez, escuché los pasos afuera de mi casa. No tengo patio. Vivo en un departamento en la planta baja de un edificio de 3 pisos en Salina Cruz. Hay un corredor que da al cuarto de servicio. Es de tierra y piedras, mal iluminado. Por ahí, justo entre las 2 y las 3 de la mañana, oí pasos. Secos, lentos, como los del monte. No de zapatos, ni de pies descalzos. Pasos sobre tierra suelta, como si alguien caminara arrastrando ligeramente los talones. Me levanté, caminé hacia la ventana y abrí un poco la cortina. Nada. Pero el sonido seguía, y venía del lado derecho, junto al cuarto del calentador. No me atreví a salir. Me quedé de pie, con la mano en la cortina, y esperé. Los pasos se detuvieron. Al día siguiente revisé el corredor. La tierra estaba revuelta, como si alguien hubiera caminado en círculos. No dije nada. ¿Qué iba a decirle a mis vecinos? ¿Que me sigue una criatura sin cara desde Calakmul? Pasaron los días. Traté de distraerme. Volví al trabajo, a revisar grabaciones de campo, a editar audios nocturnos para una colega que está monitoreando poblaciones de tecolotes. Pero no podía concentrarme, así que hice algo que no debería haber hecho. Abrí la memoria USB. Ya la había revisado antes, pero esta vez lo hice con lupa. Observé cada cuadro, cada sombra, cada píxel. Tomé las coordenadas exactas de donde fue captada la imagen y las crucé con mapas topográficos y con rutas antiguas de comercio prehispánico. No encontré nada concluyente, pero algo llamó mi atención. Había un patrón. La figura aparecía siempre a la misma hora, entre las 2:06 y las 2:14 am. Siempre en el mismo cuadrante del encuadre. Nunca se movía más de 1 metro entre tomas. Parecía estar observando la cámara, como si supiera que estaba ahí. No se movía como un animal, ni como un humano común. No se acercaba con curiosidad ni huía de la luz infrarroja. Solo aparecía, de pie. Un momento, luego desaparecía. En una de las últimas fotos, la número 47 de la serie, algo cambió. La figura no estaba de pie. Estaba agachada, justo frente a la cámara, como si estuviera oliéndola. Esa fue la última imagen que la cámara captó. La siguiente noche, la tarjeta se llenó. La batería había muerto al 3er día. Esa misma semana, me visitó alguien. Era viernes, como a las 10 de la mañana. Escuché que tocaban la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, había un hombre de traje claro, con gafas oscuras y una identificación al cuello que no alcancé a leer bien. Decía ser de una fundación internacional de conservación. ¿Eres Julián Vera?, preguntó, sin rodeos. Sí. ¿Quién lo busca?
Me informaron que estuviste en Calakmul recientemente. Queremos hablar contigo sobre un material de registro que captaste. Es parte de una investigación más grande. No lo dejé pasar. Le dije que estaba ocupado, que no sabía de qué hablaba. Él no insistió. Solo asintió con una sonrisa extraña, como si ya supiera que mentía. Bueno, si cambias de opinión, te dejo mi tarjeta. No tenía logo, solo un número de teléfono. Lo bloqueé al instante. Ahora duermo mal. Las madrugadas son las peores. No siempre escucho los pasos, pero cuando los oigo, sé que no es imaginación. No puede serlo. Una noche incluso desperté con la cortina abierta. Estoy seguro de haberla cerrado antes de dormir. La memoria ya no la tengo en casa. La dejé oculta en un sobre, dentro de una caja de metal, enterrada en el terreno de mi abuelo, en los Altos de Chiapas. Nadie lo sabe. Nadie la encontrará, a menos que yo lo decida. Porque esa es la verdad. Sé que vendrán por ella. No sé quiénes. No sé por qué. Pero vendrán. Y sé que si me atrapan con ella, no van a preguntarme nada. Solo se la van a llevar. Y quizás algo más. La decisión peligrosa que tomé no fue haber ido solo a la selva. Tampoco haber guardado las fotos. La decisión peligrosa fue documentar algo que no debía ser documentado. Algo que, si existe, cambia la manera en que entendemos este mundo. No desde la fantasía, no desde lo místico, desde lo biológico, desde lo real. Y eso es lo que más asusta. Porque si algo así puede caminar entre nosotros, tan cerca, tan oculto, tan adaptado a no ser visto, entonces el problema no es si nos observa. El problema es que desde hace tiempo aprendió a imitarnos y está esperando a que abramos la puerta. Mi nombre es Esteban Rivera y la historia que voy a contar no es una leyenda ni una exageración producto del miedo. Es algo que viví hace 3 años con mi pareja, Andrea, cuando decidimos aventurarnos en un viaje de mochilazo por la Sierra Tarahumara. Buscábamos alejarnos del ruido de la ciudad, de nuestras rutinas aplastantes en Guadalajara. Andrea trabajaba en una agencia de publicidad. Yo era fotógrafo freelance y los dos sentíamos esa urgencia de desconectarnos. Viajar a pie, cargar lo mínimo, dormir bajo las estrellas, vivir sin horarios. Elegimos la Sierra Tarahumara porque queríamos un destino con naturaleza imponente, lejos del turismo comercial. La idea era recorrer algunos tramos del Chepe, el tren que atraviesa la sierra desde Chihuahua hasta Los Mochis, pero también meternos a pie por caminos rurales, visitar pequeñas comunidades rarámuri, documentar la vida ahí con respeto y aprender algo del mundo que no se muestra en Instagram. Iniciamos el viaje en Creel. Pasamos 3 días ahí, comprando provisiones, mapeando rutas, preguntando a los lugareños sobre senderos seguros. Todos nos dijeron lo mismo: no se salgan de los caminos marcados, especialmente en la zona sur de la sierra, cerca de Urique y Batopilas. Decían que era muy fácil perderse y que no todas las comunidades aceptaban visitas de extraños. Algunos hablaban con respeto, otros con un dejo de advertencia. Un señor mayor, que vendía tortillas en la plaza, me lo dijo así, sin rodeos: hay lugares en la sierra donde ni los de aquí entran. Si se topan con gente que no quiere hablar, dense la vuelta. No pregunten más. Pensamos que se refería a comunidades cerradas o a los conflictos de tierras, y aunque tomamos precauciones, no le dimos el peso que merecía. Después de unos días caminando entre barrancas y pinos altos, durmiendo en pequeñas posadas rurales, llegamos a un punto donde el sendero se bifurcaba. A la derecha, el camino continuaba hacia Huachochi, donde planeábamos tomar de nuevo el Chepe. A la izquierda, un pequeño sendero, poco marcado, bajaba hacia un arroyo seco. No aparecía en los mapas, pero Andrea, que tenía buen ojo para leer el terreno, me dijo que parecía una vereda usada.
Si lo seguimos, tal vez llegamos a una comunidad menos conocida, me dijo emocionada. Podría ser interesante. Estaba entusiasmada, y yo también. Nos sentíamos invencibles, conectados con la naturaleza, con el ritmo lento del andar. Así que giramos a la izquierda. Fue un error. Al principio, el sendero era claro. La vegetación era espesa, pero había huellas recientes de paso, incluso una botella de plástico medio enterrada en la tierra. Caminamos unas 3 horas bajo la sombra de los encinos y oyámeles, sin encontrar a nadie, hasta que llegamos a un claro. Al fondo, medio escondidas entre árboles, aparecieron unas casitas de adobe y lámina. No más de 6 o 7. Chimeneas pequeñas echaban humo. Se escuchaban voces, pero no se veían personas. Al entrar, notamos de inmediato que algo no estaba bien. Era media tarde. En cualquier otra comunidad que habíamos visitado, los niños jugaban afuera, la gente se saludaba, los perros ladraban. Aquí no. El lugar estaba en silencio, a excepción del sonido de una piedra que alguien golpeaba contra otra. Nos detuvimos en seco. Andrea me tomó del brazo. ¿Seguimos?, me susurró. Solo un poco más. Si nadie nos dice nada, nos vamos, respondí. Caminamos despacio por el borde del caserío. Las casas eran rudimentarias, algunas sin ventanas. En la tierra, marcas de escurrimientos, huesos pequeños, rastros de animales. Todo se sentía ajeno. Fue entonces cuando lo vimos. Un hombre parado a la sombra de una de las casas, vestido con camisa rota y pantalón de mezclilla. Nos miraba con una expresión que no supe descifrar. No era enojo, ni sorpresa. Era como si supiera que íbamos a llegar. No dijo una sola palabra, solo nos miró. Andrea levantó la mano, tratando de romper el hielo. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa nerviosa. «¿Sabes si hay camino hacia Huachochi por aquí?» El hombre no respondió, solo giró la cabeza, como dando una señal hacia el interior del pueblo. De pronto, más personas empezaron a salir de las casas, silenciosas, con la misma mirada inexpresiva. Hombres, mujeres, incluso un par de niños. Nadie hablaba. Solo nos observaban. Un señor mayor se nos acercó. Llevaba un sombrero aplastado, piel morena cuarteada por el sol, ojos opacos. Se detuvo frente a nosotros y dijo algo en rarámuri. No lo entendimos. Luego repitió, esta vez más fuerte. El tono era claro. «Váyanse». No esperé más. «Gracias, ya nos vamos», dije, dando un paso hacia atrás. Pero cuando nos dimos la vuelta, vimos que otros 3 hombres habían salido por el sendero por donde habíamos llegado. Estaban justo ahí, sin armas, sin gritar, solo, bloqueando el paso. No hablaban, no se movían, nos estaban cercando. Sentí cómo se me helaban las manos. Andrea me miró y supe que estaba tan asustada como yo. No entendíamos qué habíamos hecho mal. Solo habíamos entrado, como turistas ingenuos, a un lugar donde claramente no éramos bienvenidos. «Disculpen, no sabíamos», dije, en voz alta, aunque temblorosa. «No vamos a molestar, solo queremos salir». Una mujer del grupo señaló hacia el arroyo seco. «Por ahí», dijo, con acento marcado. «Sigan, no regresen». Lo dijo sin rabia, pero con una firmeza que no permitía réplica. Nos fuimos. Bajamos por la dirección que nos señaló, sin detenernos a mirar atrás. No sabíamos a dónde llevaba. Solo caminamos. Las piernas nos temblaban. El sol se ocultaba tras las montañas y la luz se volvía roja. No teníamos GPS ni señal. Avanzamos durante horas entre matorrales y piedras sueltas, hasta que, cerca de la medianoche, encontramos un viejo camino de terracería.
Dormimos al lado del camino, muertos de cansancio, sin tienda, sin prender luz, solo envueltos en la tela térmica que llevábamos. Al día siguiente, caminamos hasta topar con un grupo de jornaleros que nos ofrecieron agua y nos dijeron cómo llegar a la siguiente comunidad. 2 días después estábamos en Creel otra vez. Desde entonces no hemos vuelto a mochilear. He tratado de racionalizar lo que pasó. Tal vez era una comunidad aislada, temerosa de forasteros, acostumbrada a la desconfianza por siglos de abusos. Quizá nos confundieron con algo más. Autoridades, gente de mal vivir o simples invasores. No lo sé. Nadie nos hizo daño, pero el mensaje fue clarísimo. No eran lugares para nosotros. Lo que más me inquieta no fue lo que vimos, sino lo que no se dijo. Esa manera en que nos miraban, todos, como si supieran cosas que no se nombran, cosas que los ajenos no deben ver. No hemos vuelto a hablar de ello con detalle, ni siquiera entre nosotros. Solo sabemos que hay caminos en la sierra que no están hechos para ser recorridos por cualquier pie, caminos que no aparecen en los mapas por una buena razón. Y yo, cada vez que alguien me dice que va a mochilear por la Sierra Tarahumara, solo digo lo que aquel anciano en Creel me dijo la primera vez. Si alguien no quiere hablarte, no preguntes más. Da la vuelta. Créeme, es mejor así. Me llamo Julián Herrera. Soy técnico en mantenimiento de infraestructura para una empresa de telecomunicaciones, una de esas que instalan antenas repetidoras de señal por todo el país, incluso en donde, teóricamente, no vive nadie. He trabajado en lugares absurdamente lejanos, selvas en Campeche, cumbres nevadas en Durango, hasta en una plataforma petrolera frente a la costa de Veracruz. Pero nada me preparó para lo que viví en el desierto de Baja California. Era finales de mayo, justo en los días más calurosos del año. El sol no daba tregua y todo olía a tierra seca y al metal caliente de las herramientas bajo el cofre del viejo pick-up. Mi jefe me asignó un trabajo en una de las antenas más remotas que tiene la compañía, un repetidor viejo en medio del desierto, a unos 30 kilómetros al sur de Cataviña, sobre una planicie conocida como el Cajón del Diablo. No hay nada por allá, me dijo antes de darme la orden. Ni casas, ni caminos marcados, pero la torre está mandando datos erráticos y necesitamos revisarla. Es de esas que rebotan señal de radio y banda ancha para rutas federales. Lleva años sin problema. Hasta ahora. Me dieron un radio portátil de frecuencia abierta, una unidad satelital básica y un código de reporte que debía enviar cada 6 horas para confirmar que todo estaba bien. No había señal de celular en kilómetros a la redonda. Iría solo. 3 días. La torre se alzaba en un punto seco y pedregoso, aislada del mundo. Era un mástil de acero oxidado de unos 30 metros de altura, con una caseta de control a un lado, hecha de lámina blanca y techada con panel solar. No había sombra, ni árboles, ni animales. Solo tierra, viento y el sonido del calor acumulándose en el aire. Instalé mi campamento a unos metros, una casa de campaña, una hielera con suficiente agua, un generador, comida deshidratada y una lona para cubrir el pick-up del sol. Lo primero que hice fue verificar el equipo. Estaba más o menos en orden. Lo más probable era una falla del sensor de temperatura, nada serio. Un trabajo de rutina. La primera noche, sin embargo, ocurrió lo extraño. Me encontraba dentro de la caseta revisando el regulador de voltaje cuando el radio portátil, que había dejado cargando, empezó a emitir una interferencia rara. Sonido blanco, como estática de televisión vieja, pero acompañado de algo más, un murmullo. Al principio pensé que era alguna señal errante atrapada por la antena. Es raro, pero no imposible. Pero el murmullo fue tomando forma.
Era una voz, suave, apenas audible, una voz de mujer. ¿Me copias? ¿Me copias? ¿Hay alguien allá? No puedo ver. Me detuve en seco. Cerré la tapa del regulador y tomé el radio. ¿Quién habla? Aquí estación de mantenimiento 511, en Torre El Cajón. Identifíquese. Cambio. Silencio. Entonces, la voz volvió. No están solos. Están en todas partes. El viento. Escucha. Apagué el radio. Lo encendí de nuevo. Solo estática. Pensé que era una transmisión captada accidentalmente. Una voz filtrada desde alguna frecuencia cercana. La radiofrecuencia puede jugar malas pasadas. El calor, la ionización atmosférica, todo puede reflejar ondas lejanas. Pero esa noche no dormí. A la mañana siguiente, revisé el radio con más cuidado. La frecuencia en la que se activó no era una usada por la compañía ni por servicios civiles. Era 150.730 MHz, una frecuencia que, según mis apuntes, estaba marcada como sin uso asignado en ese sector. La escaneé varias veces. Nada. Terminé mis tareas técnicas, mandé el primer reporte vía satélite y traté de no pensar en ello. Pero justo cuando caía la tarde y el sol comenzaba a teñir de naranja las piedras del desierto, el radio volvió a sonar, esta vez más fuerte. «Julián, ¿estás ahí? Está oscuro aquí. No sé cuánto tiempo ha pasado». Esa voz ya no era la de una desconocida, era familiar. «¿Quién habla?», pregunté, con el corazón latiéndome en la garganta. «Soy yo. Mariela. Mariela». Ese nombre me hizo dejar caer el radio. Era el nombre de mi hermana. Mi hermana desaparecida hace 3 años, cuando viajaba con su pareja por una ruta costera entre Ensenada y Guerrero Negro. Nadie supo más de ella. Su carro fue encontrado abandonado en un tramo del desierto, sin signos de violencia ni huellas. Lo último que supimos fue que hizo una llamada de emergencia interrumpida, diciendo que habían visto luces raras en la carretera. Tomé el radio con manos temblorosas. «Mariela, ¿dónde estás?». «Hace frío. No hay luz. Pensé que no me ibas a encontrar». Su voz se quebraba, como si tuviera interferencia, pero era sin duda su tono, sus palabras, su forma de hablar. «¿Cómo estás transmitiendo? ¿Desde dónde?», insistí. «No lo sé. No veo el sol, solo escucho el zumbido, las voces». La transmisión se cortó. Quedé con el aparato pegado al oído. Ni un ruido más. Solo el desierto. La noche cayó sobre mí como una sábana negra. Encendí la linterna de cabeza, revisé la caseta, incluso subí parte de la torre para ver si algo extraño pasaba con la antena. Nada fuera de lo normal. Solo ese silencio inmenso y absoluto que el desierto guarda para los que se atreven a quedarse. Esa madrugada no dormí. Me senté junto al radio, escaneando frecuencias, intentando encontrar la misma señal. Durante horas, nada. Hasta las 3:21 AM, cuando la voz volvió, distorsionada, más urgente. «No abras la puerta. No respondas. Solo escucha». Me puse de pie. Miré alrededor. No había puerta abierta. ¿Qué puerta? No hubo respuesta. Pero en ese momento, escuché algo que me heló la sangre. Pasos sobre la grava, justo afuera de la caseta. No vientos, no animales. Pasos. Humanos. Apagué la linterna. Me quedé en silencio absoluto. Los pasos se detenían, se movían, luego se volvían a acercar. No había nadie a la vista, pero la antena tenía sensores de movimiento. Revisé los registros, vacíos. A la mañana siguiente, dormité unos minutos hasta el amanecer. El radio estaba mudo. Grabé la frecuencia en la memoria del dispositivo
Empaqué mis cosas y completé el diagnóstico de la torre como si nada hubiera pasado. Pero en el reporte técnico final, marqué algo que nunca había hecho antes. Interferencia persistente. Posible origen no técnico. Se sugiere evaluación externa. De regreso a Ensenada, entregué el informe, pero no mencioné las voces. No podían entenderlo. Nadie me creería. Esa noche, en mi departamento, me senté a escuchar la grabación que hice con el radio portátil, conectado a un grabador digital. El archivo estaba dañado, solo ruido. Nada reconocible, salvo por un segundo. Minuto 17:42. Justo ahí, se escucha claramente una voz femenina, en tono bajo, que dice: Julián, no son voces, son ecos. No todos los que desaparecen se van. Todavía tengo esa grabación. A veces la reproduzco para recordarme que no fue un sueño. No sé si era ella. No sé si algo del desierto se apodera de las frecuencias muertas. Pero desde aquel día, cada vez que escucho un radio crepitar en medio del silencio, me quedo quieto, esperando esa voz, por si vuelve. Mi nombre es Mauricio Delgado, tengo 34 años y soy fotógrafo profesional. He trabajado para revistas de naturaleza, agencias de viaje y hasta para campañas turísticas del gobierno, pero desde hace un par de años me especializo en astrofotografía. Me dedico a capturar cielos nocturnos, estrellas, nebulosas, senderos de luz, cosas que la mayoría de la gente no nota porque está muy ocupada viendo su celular. Una de mis metas personales era fotografiar el cielo desde la reserva de la biosfera El Cielo, en Tamaulipas. Es uno de los lugares más oscuros de todo México, libre de contaminación lumínica, con una altitud ideal y cielos que, cuando están despejados, permiten ver la Vía Láctea como una herida luminosa cruzando el firmamento. Había planeado el viaje durante meses. Me preparé con mapas, permisos, clima, fases lunares, equipo de supervivencia, baterías solares, tiendas ligeras, comida deshidratada, todo. Conozco lo básico de orientación y primeros auxilios. No me lanzaría a acampar solo si no me sintiera seguro. Salí un viernes de septiembre, después de manejar 6 horas desde Monterrey. Subí hasta el ejido Alta Cima, una pequeña comunidad en medio de la sierra, donde dejé el coche en casa de un lugareño que me habían recomendado. De ahí, cargando mi equipo en la espalda, tomé una vereda que sube al Mirador de los Mil Colores, uno de los puntos más altos de la zona. El plan era acampar 3 noches, lo suficiente para tomar capturas de larga exposición, jugar con filtros, hacer time-lapses y revisar el cielo en diferentes horarios. Las primeras 24 horas fueron perfectas. Clima seco, estrellas brillantes, el silencio roto solo por grillos y algún que otro coyote lejano. Me sentí afortunado. Pero al revisar las primeras imágenes en mi laptop, noté algo que me incomodó. En una de las capturas, una exposición de 30 segundos hacia el norte, junto a las copas de los árboles, aparecía una figura oscura, apenas perceptible. Podía ser una sombra, un efecto de movimiento de las ramas, pero tenía una forma muy definida, humana, inmóvil. La amplié. No tenía rostro, ni detalles. Solo una silueta. Pensé que quizá había sido un error de lente, un insecto, o incluso yo mismo cruzando accidentalmente el encuadre. Pero esa noche no me moví del tripié. Lo sabía bien porque había programado el disparador remoto, y me alejé unos metros a tomar café mientras el sensor hacía su trabajo. Decidí no pensar demasiado en ello. A la mañana siguiente, instalé el equipo en otro ángulo, apuntando hacia el este, sobre un claro que daba a una pequeña cañada. Lo dejé en modo automático durante 3 horas. Cuando bajó el sol, regresé a revisar las tomas. Y otra vez, ahí estaba, la misma figura, solo que ahora estaba más cerca del borde del encuadre. No había forma de que alguien se moviera sin que yo lo oyera.
El bosque en esa parte cruje, canta, se queja. Cada paso sobre las hojas secas es un disparo. Pero yo no escuché nada. Nada. Revisé el lugar. No había huellas. Solo los animales de siempre. Insectos, ramas quebradas, algún excremento viejo de mapache. Me empezaba a incomodar, pero racionalicé todo. Quizás era una rama lejana que, con la poca luz, formaba esa silueta. Quizá mi mente empezaba a jugarme trucos. Dormí mal esa segunda noche. Soñé que alguien caminaba alrededor de mi tienda, que respiraba fuerte del otro lado del nylon. Me desperté empapado en sudor, con la linterna en mano, pero no vi a nadie. La tercera noche decidí hacer algo diferente. Coloqué 2 cámaras, una apuntando al cielo, como siempre, y otra, una pequeña mirrorless con lente gran angular, apuntando hacia el campamento para hacer un timelapse de seguridad. No quería sustos. Quería confirmar que lo que había visto era una coincidencia, un juego de luces. Dormí con la computadora encendida y un disco duro externo capturando el video. Al amanecer, lo primero que hice fue revisar el material. La cámara que apuntaba al cielo tenía una secuencia hermosa de la constelación de Orión cruzando el cielo, pero la que apuntaba al campamento fue otra cosa. A la 1:47 am, la cámara registra una sombra cruzando frente a la tienda, no caminando, deslizando. Se mueve despacio, sin forma precisa, pero hay algo en su contorno, algo que recuerda a un cuerpo humano. No se ve la cara, ni ropa. Solo presencia, un borrón más oscuro que la noche. Segundos después, en el mismo video, se aprecian 2 puntos de luz a lo lejos, como ojos. Brillan apenas un par de segundos, luego desaparecen. La cámara, al ser de baja sensibilidad, no capta más. Pausa el video, regrésalo, míralo otra vez, y otra, nada cambia. Ahí está. No sé cómo describir lo que sentí. No era miedo en el sentido clásico, como cuando alguien te asalta o te grita. Era una sensación de haber sido observado durante horas sin saberlo, de haber compartido el lugar con algo. No me gusta esa palabra, pero es la única que tengo. Empaqué todo deprisa. No esperé a la 4ª noche. Bajé por el sendero temblando, cargando la mochila como si llevara piedras. Llegué a alta cima cerca del mediodía, exhausto, pero sin mirar atrás. El señor que cuidaba mi coche me vio pálido y no hizo preguntas. Me dio una botella de agua y me dijo algo que me dejó frío. «¿Sí vio la sombra, verdad?» No respondí. Solo asentí. Él bajó la voz, miró hacia los cerros y dijo: «Aquí pasa, pero solo la ven los que vienen solos. No le diga a nadie, nomás no vuelva a acampar solito, joven. Aquí el monte guarda cosas». Ya en casa, pasé semanas revisando el material. Traté de enviarlo a colegas, pero algo dentro de mí me decía que no lo iban a entender. No es una figura clara, ni una evidencia contundente. Es una secuencia de imágenes que te deja algo dentro más que algo afuera. Publiqué algunas fotos del cielo en mis redes, las limpias. Las otras, las que tienen la figura, esas las guardé. Las miro a veces. Intento editar el brillo, mejorar el contraste, buscar más detalles. Y cada vez que lo hago, la figura parece estar en una posición distinta. No sé si son mis ojos, o si ella sabe que estoy viéndola. Desde entonces, he ido a fotografiar cielos a otros lugares, Real de 14, Cuatro Ciénegas, la Sierra Gorda, pero nunca he vuelto a el cielo, aunque algo me dice que, en parte, nunca salí de ahí, porque hay noches en que, mientras edito en mi casa con la luz apagada, siento que alguien se asoma por detrás de la pantalla, y no hay estrella capaz de iluminar eso.
llamo Mauricio Calderón. Tengo 38 años. Soy ingeniero civil, egresado del Politécnico, y desde hace más de una década me especializo en supervisión de obra pública, sobre todo en infraestructura carretera. He trabajado en zonas de todo tipo, desiertos, costas, selvas, pero jamás, ni en mis peores días en la Huasteca o en la Sierra Tarahumara, me había tocado vivir lo que me ocurrió en un tramo de la Sierra de Guerrero entre Atoyac y San Vicente de Jesús. Era agosto de 2019. Una empresa subcontratada por la SCT me contrató como supervisor externo para una obra que llevaba meses atrasada, el revestimiento y ampliación de un camino rural que se iba a convertir en vía secundaria para conectar a varias comunidades de la región cafetalera. Desde el primer día, el ambiente me pareció tenso. El campamento base estaba en una cañada estrecha, flanqueada por cerros pelones, y el clima era asfixiante incluso a las 8 de la mañana. Los trabajadores eran de distintas partes. Había albañiles de Chilpancingo, operadores de maquinaria de Iguala y unos ayudantes jóvenes de Coyuca que habían subido a la sierra a buscar trabajo. El equipo era escaso, el material llegaba con retraso y las cuadrillas rotaban cada semana. La empresa, una constructora pequeña que nunca había trabajado en montaña, hacía todo al aventón. Mi trabajo era documentar avances, revisar cortes, firmar bitácoras, pero me di cuenta rápido que el verdadero reto era mantener la moral de la gente. Había murmullos entre los trabajadores, que algo se sentía raro en la zona, que las noches eran inquietas, que se escuchaban ruidos de cadenas o pasos en las barrancas. Yo no creía en supersticiones, así que siempre les decía que descansaran bien y que no se desvelaran con caguamas. Todo cambió el 22 de septiembre. Ese día, uno de los peones desapareció. Se llamaba Adán Reyes. Tenía 26 años. Era callado pero chambeador. La noche anterior se había quedado con otros 2 compañeros para resguardar una bodega improvisada de herramienta y cemento a medio kilómetro del campamento. Lo hacían por turnos, porque ya se nos habían robado un generador y 2 garrafones de diésel semanas antes. Cuando amaneció, los otros 2 regresaron al campamento, pero Adán no. Dijeron que se fue a hacer del baño al monte y que no volvió. Pensamos que se había dormido por ahí o bajado al río a lavarse, pero para las 10 de la mañana ya estábamos todos preocupados. Organizamos una búsqueda, caminamos ladera arriba y abajo. No había rastro, ni pisadas, ni restos de ropa, nada. Solo silencio. Uno de los albañiles, un viejillo de nombre Lázaro, dijo algo que se me quedó clavado. A este se lo tragó la tierra. Aquí, cuando la sierra escoge a uno, no lo vuelve a soltar. Ese mismo día por la tarde, llamé al ingeniero responsable de la empresa, un tipo joven de nombre Marcos Vega. Le conté lo ocurrido, y lo primero que hizo fue pedirme que no levantara ningún reporte oficial todavía. ¿Cómo que no levante nada? Tenemos un trabajador desaparecido, le grité por el radio. Tranquilo, Calderón. Ya ha pasado antes. A veces se van sin avisar, bajan a ver a la familia o se echan al monte con los de la mota. Tú sabes cómo es esto. No hagas ruido. Mañana va a aparecer. Eso me olió raro. No era la primera vez que desaparecía alguien. Esa noche no dormí. Me quedé en mi remolque con el radio encendido. Escuchaba ruidos extraños, como piedras rodando ladera abajo, ramas quebrándose. En algún momento me pareció ver una luz parpadear a lo lejos, en una zona donde no había postes ni casas. La señal del celular estaba muerta. Era como si estuviéramos atrapados en otro mundo. Al día siguiente, Marcos llegó en helicóptero. No solo él. Lo acompañaba un licenciado de la constructora, un tipo trajeado que parecía no haber pisado tierra en su vida. Llegaron con 2 camionetas repletas de cajas.
supuestamente con equipo de topografía, pero nunca vi que usaran una sola. Nos reunieron a los responsables y nos pidieron firmar un documento para confirmar que Adán se ausentó voluntariamente de la obra y que no hay evidencia de desaparición forzada o accidente laboral. Me negué en seco. ¿Qué están ocultando?, pregunté. Si tienen miedo de que haya sido algo criminal, deben reportarlo. ¿Y si se lo llevaron? No es un asunto legal, es un asunto interno, me dijo el licenciado con un tono que no admitía discusión. Usted está contratado como supervisor de obra, no como investigador. Fue ahí cuando supe que la desaparición de Adán no era un caso aislado. Esa tarde, me acerqué a Lázaro, el albañil viejo. Le ofrecí un cigarro y le pregunté si sabía algo. Se quedó callado un rato, luego me dijo: yo trabajé en otra obra, por Chilapa, en 2007, también carretera, también en la sierra. Ahí se nos fue un muchacho igual, de noche. Dijeron que lo encontraron en el fondo de una barranca, pero no era cierto. Nunca encontraron nada. Y luego vino uno de esos mismos licenciados, igualito que el que vino hoy, y nos hicieron firmar cosas. Me mostró algo que llevaba colgado al cuello, una medalla de San Miguel oxidada, con una inscripción que decía «Protección en los caminos». No es para los accidentes, dijo. Es para lo que camina entre los árboles. Los días siguientes fueron un infierno. Algunos trabajadores se empezaron a ir, diciendo que sentían miedo. Otros hablaban de escuchar a Adán llamando desde el monte con una voz distorsionada. Una noche, uno de los choferes de Dompe se encerró en su cabina llorando, diciendo que había visto a alguien con el rostro derretido caminando entre los árboles. Yo no creía nada de eso. Hasta que vi la libreta. Estaba en la mochila de Adán, que nadie había revisado bien. La encontré mientras hacíamos inventario de su equipo para devolverlo a la empresa. La mayoría eran garabatos, cuentas, dibujos, frases sin terminar. Pero al final había una página con una especie de mapa, una línea trazada a lápiz desde el campamento hasta un claro al sur, y una anotación que decía: «La cueva de los que no regresan». No supe qué hacer. Lo comenté con otro ingeniero de la obra, uno más joven que yo, de Acapulco. Me pidió que no me metiera más, que la sierra tiene sus reglas y uno no puede venir a cambiarlas. Pero yo ya no podía quedarme cruzado de brazos. 2 días después, en la madrugada, salí solo. Llevaba una linterna, botas de senderismo y la libreta en la bolsa. Caminé siguiendo la línea del mapa. Tardé como 1 hora y media en llegar al claro. Estaba justo donde el dibujo indicaba. Ahí, escondida entre los matorrales, encontré una abertura en la piedra, una cueva estrecha, con el suelo cubierto de hojas secas. Entré. El aire olía a humedad y orines. Avancé con cuidado. Después de unos metros, la linterna iluminó lo que parecía una pared de herramientas abandonadas, picos, palas, incluso una carretilla oxidada. Más adentro, encontré algo peor. Ropa tirada, un chaleco fosforescente, botas, una mochila como la de Adán, y algo más, un teléfono destrozado, con la pantalla partida. Encendí la linterna hacia el fondo, y juro que vi algo moviéndose, como si alguien, o algo, se deslizara sobre el suelo. No esperé más. Salí corriendo. Regresé al campamento antes del amanecer. No dije una palabra. Al día siguiente, la constructora anunció que el proyecto se suspendía temporalmente por razones presupuestales. En menos de una semana, todo fue desmontado. Carros, contenedores, oficinas móviles. Cuando bajé a Chilpancingo, me llamaron para firmar una carta de confidencialidad. Me ofrecieron un bono por la colaboración en la contingencia. Lo firmé. No por cobardía, por estrategia. Sabía que si decía algo en ese momento,
Nadie me iba a creer. Lo que vi, o lo que estaba ahí abajo, no era parte de ningún plano. Era más antiguo, más profundo, y no era asunto de ingenieros. Hoy ya no trabajo en campo. Superviso proyectos desde oficinas en la Ciudad de México, pero todavía sueño con esa cueva. Y a veces, cuando camino por alguna obra en revisión y veo el monte a lo lejos, siento que algo me observa, algo que aún guarda secretos bajo la tierra, donde los mapas no llegan. Y a veces me pregunto, ¿cuántos más han desaparecido en obras como esa, bajo el silencio de la sierra y el encubrimiento de quienes lo saben todo y no dicen nada?